Diana. Ayer tu tío me citó en su despacho para transmitirme sus quejas por lo que está pasando en la fábrica. ¿Qué quejas? Si cumplimos con nuestro horario, cobramos menos. Se ha enterado de que llegasteis tarde por acudir a la manifestación a favor de la sufragista muerta. Me ha exigido que las trabajadoras dejen de manifestarse. Él no es quien para controlar lo que hacen las trabajadoras fuera de la fábrica. Sí, sí es en horario de trabajo. Solo fueron unos minutos. Y ese tiempo se recuperó, ¿o no? Esa no es la cuestión. Él se agarra a eso porque no quiere llamar la atención de la policía sobre Tejidos Silva. Tú y yo sabemos por qué. Naturalmente. Pero ahora la prioridad es el puesto de trabajo de las obreras. Así que habla con tu hermana, por favor. Estamos muy cerca de que se haga justicia. ¿Por qué no hablas tú con ella? Va a trabajar, por favor. Solo les estaba robando 5 minutos para convocarlas a otra manifestación. ¿Otra? Sí, mañana, en la puerta de la comisaría. Puede venir si quiere. Celia, a su tío esto no le va a hacer gracia. A él no le afecta. Vamos, sabe cómo es su tío. Han llegado a sus oídos que las trabajadoras llegan tarde. Sí, pero eso no volverá a pasar. Ellas se irán un poco antes y estarán a su hora en sus puestos de trabajo. Salvador, estamos luchando por un mundo más justo. Eso es muy bonito. No, usted no lo entiende. Azucena Barbero se ha convertido en un símbolo para todas ellas. Para mí también. Y para mí. ¿Y usted qué opina, Benjamín? Bueno, los hombres no iremos a esa manifestación, pero pienso en mi hija Petra, que ella estaría allí la primera. ¿Lo ves, Salvador? Un momento. Olvidan la realidad. Don Ricardo ha sido tajante. No quiere líos. No quiere que las autoridades se presenten aquí. No quiere que las trabajadoras lleguen tarde. No le va a temblar el pulso si tiene que despedir a alguien. Pues entonces... Lo mejor será que se olvide de las protestas y de las manifestaciones. Eso será lo mejor para todos. Mi tío no me da miedo. Yo misma iré a hablar con él. Don Ricardo no dará su brazo a torcer. Le haré entender que esto no tiene nada que ver con la fábrica, sino luchar por nuestros derechos, por un mundo más justo. No la escuchará. Lo intentaré. Nadie está faltando a su puesto de trabajo y no voy a consentir que se las despida. Bien. Diana, ¿me puedes ayudar, por favor? Yo la aplaudo. Mi hermana es una valiente. Está demostrado que las Silvas sois más tercas que las mulas. Pero don Ricardo también lo es. No van a doblegar su voluntad. Eso lo veremos. Buenas tardes, tío. Buenas tardes. Elisa, ¿cómo estás? Pues lo cierto es que estoy estupendamente. Será mejor que hablemos a solas. ¿Que vas a llegar tarde a tu cita? Pasaré a despedirme antes de salir. Ya estamos a solas. Salvador me ha trasladado sus órdenes sobre lo que pueden y no pueden hacer las obreras de la fábrica. Se habrá dejado claro que si quieren seguir trabajando en mi fábrica, no pueden asistir a manifestaciones delante de una comisaría. En cambio, sí pueden y deben cumplir con sus horarios de trabajo. ¿Sabe usted por qué se arriesgan esas mujeres? La verdad no me interesa. Se arriesgan a desafiarle porque están pidiendo que se abra una investigación sobre la muerte de Azucena Barbero. ¿Sobre qué? Azucena Barbero fue la mujer que murió torturada por la policía en los calabozos la semana pasada. Bueno, pero eso de que murió torturada, lo dices tú, ¿no? Porque yo leí en la prensa que se suicidó en su celda. La prensa escribe lo que la autoridad dicta. Vaya. Nos ha salido revolucionaria. Vaya, por Dios. ¿Qué hay de revolucionario en pedir justicia? En que se investigue la muerte de esa pobre mujer. Esa pobre mujer. ¿Por qué estaba en los calabozos? ¿Porque la detendrían por algo? Pedir que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres se merece ser castigado con la tortura. Las obreras pueden hacer con su tiempo libre lo que quieran. Y si lo que quieren es manifestarse, están en todo su derecho. En nada le afecta a usted. Y usted debería respetarlo. Celia, mira, llevo 5 minutos que se me están haciendo eternos, oyendo una sarta de estupideces. Que te voy a pedir, por favor, que te vayas, porque tengo que dedicarme a algo un poco más productivo, ¿comprendes? Y ya está, me despacha así. No. Te despacho con una advertencia. Si esas mujeres mañana están delante de la puerta de la comisaría, caerá sobre tu conciencia que pierdan su trabajo y su jornal. Es que no me ha escuchado. Ya le he dado la orden a Miguel, o sea que la que llegue un minuto más tarde será despedida al instante. Tío, si usted hace pagar a esas trabajadoras los escasos minutos de retraso haciéndolas trabajar más de lo que les corresponde...
No me hagas repetir lo que te acabo de decir. Quiero que mis trabajadoras estén en su puesto a su hora. Nada más. No puede hacer eso. ¿El qué? ¿Despedirlas? Por supuesto que puedo. Y en 10 minutos tendría sustitutos. Intentaré que sean hombres, a ver si me dan menos problemas. No es justo. Haz lo que te digo. O serás tú, únicamente tú, la responsable de que despida a esas trabajadoras. ¿Lo has entendido? Buenas tardes, tío. Buenas tardes. Hola, Diana. Hola, ¿vas a salir? Sí. ¿Vienes tan tarde de la escuela de maestras? No, he ido a hablar con el tío Ricardo. Y no te ha hecho caso, como si lo viera. ¿Qué pasa? Las obreras de la fábrica están participando en manifestaciones delante de la comisaría. Quieren protestar en contra de la muerte de Azucena Barbero. Y el tío Ricardo ha amenazado con despedirlas. Se mantiene en sus 13. Dice que no le costaría nada encontrar sustitutos. ¿Pero las echaría? Si mañana no están puntualmente en sus puestos de trabajo, pueden olvidarse de volver a la fábrica. ¿Pero habéis quedado para ir a la manifestación? Tienes que decirles que no vayan, Celia. No es el momento para claudicar. Azucena Barbero ha muerto. Y si no hacemos nada, puede que no investiguen su muerte. ¿Y la entrevista que te hizo el periodista ese? Quizá cuando salga su No artículo. ha salido nada publicado hoy. Nada de nada. Quizá la hayan guardado en algún cajón. Pero eso hay que seguir manifestándose, protestando. Celia, las obreras necesitan ese trabajo. Yo estoy todos los días con ellas y sé lo que significa ese jornal. La causa sufragista pretende precisamente ayudarlas a ellas. Lo que hacemos, lo hacemos por las obreras. Sí, Celia, pero cuando hay bocas que alimentar no se puede ser una heroína. Celia, todo tiene un límite. Y el tío Ricardo te lo ha marcado. Sería injusto que las obreras perdieran su puesto de trabajo. No puedes pedirles un sacrificio así. Entonces la muerte de Azucena Barbero quedaría impune. De momento sí. Sé que te apena y que te da rabia, pero no podemos hacer nada más. Está bien, tenéis razón.